del curso Instrumentación Industrial con el docente Luis Acosta. A continuación, la compañera Yendri a dar una breve explicación sobre el medidor de Coriolis. Un medidor de caudal tipo Coriolis consta de un sensor, un transmisor y, en muchos casos, de dispositivos periféricos. Los sensores detectan el caudal, la densidad y la temperatura. Los transmisores proporcionan información del sensor como salida, actuando como el cerebro del sistema para proporcionar un indicador, acceso básico al menú y salida para comunicarse con otros sistemas. Y los periféricos proporcionan la supervisión, alarmas o funcionalidad adicional, tal como las funciones de control de lotes y densidad mejorada. El efecto Coriolis. Este efecto es la fuerza producida por la rotación de la Tierra en el espacio, que tiende a desviar la trayectoria de los objetos que se desplazan sobre la superficie terrestre a la derecha del hemisferio norte y a la izquierda del hemisferio sur. Esto básicamente es cuando se observa en el sistema de referencia en rotación cuando un cuerpo se encuentra en movimiento respecto de dicho sistema de referencia. Medidor de Coriolis. Medidor de flujo masivo Coriolis. Este medidor mide la masa a través de la inercia. El gas denso o el líquido fluye a través de un tubo que se hace vibrar por un pequeño actuador. Esta aceleración produce una fuerza de torsión medible en el tubo que es proporcional a la masa. La tasa del flujo de masa se indica sin necesidad de conocer el flujo en el interior. Los más sofisticados caudalímetros de Coriolis emplean tubos dobles curvados para ofrecer una mayor sensibilidad y una menor caída de tensión. Medidor de Coriolis. Los fluidos que pasan a través del sensor son forzados a adquirir el movimiento vertical del tubo, que vibra. Cuando el tubo está moviendo hacia arriba durante la mitad del ciclo de vibración. El fluido que está pasando a través del tubo ejerce una fuerza opuesta al movimiento hacia arriba y tiende a empujar el tubo hacia abajo. Una vez que el fluido atraviesa la curva en movimiento a salir del sensor, el fluido empuja el tubo nuevamente hacia arriba. Al vibrar el opuesto entre sí mismo, los opuestos entre sí mismos del caudal, equilibran y se hacen con respecto a la vibración externa o al movimiento del medidor del caudal. Tienen dos tubos de caudal paralelos y el fluido del proceso entra en el sensor. Esto se divide con la mitad del fluido que pasa a través de cada tubo de caudal durante la operación. Como resultado del torsionamiento de los tubos, como resultado del torsionamiento de los tubos del caudal, las ondas senoidales generadas por los Tikov están ahora desfasadas entre sí y debido a que las patas de entrada se retrasan con respecto a las patas de salida. El retardo del tiempo entre las dos ondas senoidales se mide en microsegundos y se llaman delta de t. Delta de t siempre es directamente proporcional al caudal másico. Cuando mayor sea delta de t, creada por la fuerza Coriolis, tanto mayor el caudal másico. O sea que cuando mayor sea el caudal, el delta de t, mayor será el caudal. Hay tres factores que afectan la exactitud del medidor. En primer lugar,
En primer lugar, la medición es deducida de la temperatura y de la presión. Esto quiere decir que cualquier error en estos se refleja en el resultado final. En el segundo lugar es la viscosidad y el grado del flujo. La tubería afecta el flujo a través de la obstrucción. Muchas veces se obstruye la tubería y crea mediciones erróneas. En el tercer lugar, y quizás lo más importante, el orificio puede gastarse volviéndose cada vez más grande. Y así reduce la caída de presión dependiendo del fluido y también un riesgo de bloqueo parcial. La calibración del medidor. La calibración de un medidor de Coriolis consiste en medir un volumen de referencia proveniente de la vasija y un patrón o del proveedor y probarlo con una indicación del calibrado. Como resultado de la calibración se puede obtener el error y el factor de corrección. El error consiste relativo en el porcentaje del equipo, la diferencia entre la indicación y el volumen de referencia dividida entre estas. En el factor de corrección consiste entre el volumen de referencia y la indicación del equipo. Al utilizar estos medidores es importante tener en cuenta la influencia de algunos aspectos. La humedad de condensación en el detector de la temperatura, ya que los gases saturados pueden producir humedad, dando lugar a lecturas erróneas y a la corrosión. La acumulación de partículas. Las lecturas bajas también pueden ocurrir si la transferencia de calor es impedida por la acumulación de residuos en el sensor. Y la tercera es el error en el supuesto de capacidad de calor específica. Esto deriva de la variación o inconsistencia en la composición del gas. Además, los medidores de fluido másico térmico necesitan tiempo para alcanzar una temperatura de funcionamiento estable. O sea que las lecturas no se pueden hacer cuando apenas se enciende el dispositivo. Las aplicaciones. Se puede utilizar en la medición de fluido de líquidos a alta temperatura, líquidos viscosos, líquidos no conductores. También se puede usar en gases no corrosivos a altas temperaturas y altas presiones. Además es adecuado para la medición de flujo pulsante, así como para la medición de flujo de dos fases, aunque en esta última la aplicación se debe utilizar con sumo cuidado esa utilización. Las ventajas de medidor de Coriolis que por no poseer partes móviles son de fácil mantenimiento. Su exactitud no es afectada por la erosión y corrosión o recubrimiento del sensor. Son fáciles de instalar y de purgar. Posee una alta exactitud en la medición. Y las desventajas de este medidor es que su utilización en la medición del fluido de gases es limitada. Su utilización es limitada en aplicaciones de medición de fluido en tuberías de diámetros superiores a las 6 pulgadas debido al tamaño de los sensores. Las constantes vibraciones pueden originar fallas en las soldaduras del lazo, o sea que estas soldaduras se pueden quebrar y estos medidores son muy costosos. El campo de aplicación. La medición extremadamente precisa de líquidos y gases tales como aceites, lubricantes, combustibles, gases licuados, los productos alimenticios y los gases comprimidos. Estos son todos el campo de aplicación que maneja medidor de Coriolis. Y una de las características, por decirlo así, de este medidor es que las temperaturas de fluido es de hasta 350 grados y 662
Fahrenheit. La presión de proceso es de hasta 100 bar y 1450 psi. Presión de fluido de masa es hasta los 2200 y 8850 libras. La salida de corriente es de lazo de 4 a 20 miliamperios. Los medidores volumétricos. Los medidores volumétricos determinan el caudal en volumen de un fluido, bien sea directamente desplazamiento, bien indirectamente por deducción o inferencia, presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida, torbellino. Es necesario señalar que la medida del caudal volumétrico en la industria se lleva a cabo principalmente con elementos que dan lugar a una presión diferencial al paso del fluido. Entre estos elementos se encuentran la placa orificio o diagrama, la tubería, el tubo Venturini, el tubo Pitot y el tubo Andubar. El medidor volumétrico es un dispositivo colocado dentro de un conducto cerrado compuesto por cámaras de volumen conocido y por un mecanismo accionado directamente por el flujo, mediante el cual estas cámaras se llenan sucesivamente con líquido y luego se vacían, con base en el conteo de número de volúmenes que pasa a través de él. El mecanismo indicador totaliza e indica el caudal. Para la medición volumétrica de un líquido o un gas, para medir su caudal lineal, no lineal o su masa, se emplean flujómetros, instrumentos diseñados especialmente para comprender el comportamiento de los fluidos. Características del medidor volumétrico: pistón rotativo, aplicación en zonas industriales y residenciales, temperatura máxima de 40 grados centígrados, presión máxima de 16 bar. Ventajas. Método de medición de uso desde hace más de 100 años, ampliamente aceptado y fiable, de gran exactitud hasta 0.1% o superior, y alta repetitividad. Se puede emplear con líquidos y gases conductivos y no conductivos, especialmente adecuado, excepto los contadores de gas, para la medición del caudal de fluidos altamente viscosos. La medición es independiente de la viscosidad, el amplio campo de valores de medida. Algunos modelos no precisan alimentación eléctrica, un amplio abanico de materiales disponibles, las condiciones a la entrada y a la salida no influyen en la medición. Desventaja: no aptos para fluidos contaminados o para dos fases fluidas. Por su diseño inherente, algunos modelos provocan caudales pulsantes en la tubería. Solo permiten medir el caudal en un único sentido. Los diámetros nominales deben ser grandes en comparación con otros métodos. Restricción de la temperatura y presión para evitar los efectos de fuga intersticiales en el cuerpo del contador. Pérdida de carga por filtros corriente arriba. Aumento de la viscosidad y/o velocidades más altas. Un mal uso puede acabar por bloquear el sistema de tuberías. El rozamiento mecánico impone una carga adicional si el contador se emplea para medir caudales de sustancias químicamente agresivos. Riesgo de congelación si se emplea en el aire libre. Posibilidades de daño mecánico por entrada de aire o vapor en el fluido.
no especialmente económico en comparación a otras tecnologías equivalentes de medición de velocidades de circulación de fluidos. Hay dos tipos de medidores volumétricos. Medidor de pistón oscilante. Consiste en un pistón hueco montado excéntricamente dentro de un cilindro. El cilindro y el pistón tienen la misma longitud, pero el pistón tiene un diámetro más pequeño que el cilindro. El pistón, cuando está en funcionamiento, oscila alrededor de un puente divisor que separa la entrada de la salida. El pistón va guiado por el eje, el cual sigue una trayectoria circular entre el anillo interno y un rodillo central, una prolongación del eje que atraviesa la cubierta de la cámara. Comunica el volumen total del fluido que ha circulado por el medidor. El fluido penetra y pasa alrededor del espacio anular, entre los anillos externos e internos hacia el orificio de descarga. Hay dos disco oscilante. El instrumento dispone de una cámara circular con un disco plano móvil, dotado de una ranura en la que está intercalada una placa fija. Esta placa separa la entrada de la salida e impide el giro del disco durante el paso del fluido. Tan pronto como el fluido penetra en el espacio entre el disco y las paredes de la cámara, empuja el disco hacia adelante, imprimiéndole un movimiento de oscilación rotatoria. El movimiento del disco y del eje es similar al de un trompo en movimiento, en que llega al final de su impulso de giro.